están? Bienvenidos a una edición más de La Hora Liberal junto a Ignacio Briones. Estamos con un invitado estelar esta semana porque es una personalidad pública, además con Del cargo más de moda. del cargo que está más de moda ahora, y que lo ejerció durante 8 años entre el 2007 y el 2015, el ex Contralor General de la República, Ramiro Mendoza. Muy buenos días, gracias por la invitación, Gonzalo, Ignacio. Distinguido abogado, gran profesor Bubú. Claro, como le dice profesor su Bubú, alumno. claro, profesor Bubú, sí. Profesor Bubú, Sí, ¿así que te dice? Bubú, Ignacio revela una parte que tiene que ver con mi anatomía y mi historia, digamos. La parte de la historia es que este es un apelativo que me lo pusieron los alumnos en la Universidad Católica y en la Universidad de Chile. Estoy hablando del año 96, 95, digamos, hace muchos años atrás. Hace un rato ya. Hace un rato. Y por el otro lado, ¿cierto? La parte anatómica tiene que ver con la figura de Bubú, el amigo del oso yogi, digamos. Entonces porque para los alumnos de esa época, yo era muy parecido a Bubú, porque usaba corbata, siempre la uso. Hoy día yo dije, como ustedes dos no usan corbata, me voy a errar. No usamos en algunas circunstancias, Claro, en pero, otras sí. sí, pero yo normalmente la uso, entonces vine sin corbata, pero claro, era Bubú perfecto, digamos. Sí, sí, claro. cortito. Ahora, este es un chiste que los menores 40 no lo entienden ninguno. No, Vean el no, Once no, Yogi, no. Hanna-Barbera, un clásico. Sí, Así no, es, ya así ahora son otros los tiempos. Entonces, Ignacio siempre se recuerda eso en el tiempo que compartimos en la UAI, digamos, como respectivos decanos en su minuto, o porque vio un correo mío, o porque alguien le dijo, pero desde ahí nunca se le olvida y siempre me saluda Bubú, ¿cómo está Bubú? Entonces, pero está bien. Oye, Eso, nosotros siempre partimos con la parte primero más biográfica, de trayectoria vital de nuestro invitado, pues, es la parte menos conocida y que a la gente muchas veces le llama la atención, ¿no? De cómo se construye un proyecto vital de alguien que fue alumno del Instituto Nacional, sí. posteriormente fue abogado de la Universidad de Chile, profesor académico y finalmente uno de los cargos más importantes de la República, Contralor General de la República por 8 años. eh, y cómo se dio ese proceso, cómo fue que finalmente... Oye, te agrego, perdón, déjame agregar la parte lúdica. Gran cocinero. Y motoquero. Sí, ahora viene en moto, sí. Y un valiente, porque sacó la cresta una vez. Sí. Feo accidente, está filmado incluso, Sí, pero volvió sí. a la moda igual. Y reincidiste. Sí, siempre. Ahora tengo un par de motos, así que las uso con mucho. Pero, ¿qué es lo que definió tu vocación pública? Mira, más que la vocación pública, yo creo que hay dos cosas que yo creo que uno tiene que tener en la cabeza. Una charla magistral de Steve Jobs, cuando ya estaba muriendo, se le dieron un premio, un doctorado honoris causa, y hizo una charla cuando recibió ese premio, no me acuerdo si fue en Harvard, creo que fue en Harvard, o en Yale, y ya se menciona a su historia como alumno universitario, como mal alumno universitario. Entonces, y recordando su año en la Universidad de Reed, que era una universidad que se destacaba, por la única cosa que se destacaba era por su estilografía desde el punto de vista del caligráfico, digamos. Entonces, y él lo que le gustaron fueron esos cursos, no los cursos de historia, no los cursos de ingeniería, no los cursos de programación. Les cuentan 10 o 15 minutos, yo creo que es una muy buena charla que todo alumno deberá verla. Entonces él dice que en realidad lo que uno por mucho que quiera las cosas, la definición de lo que se va dando obedece a los puntos de contacto que uno va haciendo en la vida. Pero los puntos de contacto no tienen relación necesariamente con las personas. Aquí en Chile estamos como imbuidos en buscar contactos, que es una cosa distinta, ¿cierto? Esta cosa Eso es muy chileno, sí. media obsesiva de que los papás... Yo tengo un contacto. Claro, no, yo tengo un contacto, oye, ¿sabes que vamos a sacrificar la alimentación de la casa con tal que nuestro hijo esté en este colegio, en este otro colegio, porque ahí van a tener contacto? ¿Te fijas eso? Yo conozco, ¿Ah? Yo conozco a... Sí, No claro, sé o si- sea, los puntos de contacto, pero los puntos de contacto como una referencia de las vocaciones que uno tiene en la vida. Entonces él decía que él nunca se había imaginado que las clases en Reed, esta epopeya universitaria frustrada de 2 o 3 años en Reed, le iban a generar un amor por la caligrafía, por el estilo de las letras, que es lo que identificó al primer Mac. O sea, el primer Mac
tuvo, ¿cierto?, este escenario de tener 55, Tipos de 80 tipos de Claro, letras, claro, digamos. claro, Entonces, claro, Y la estética del Mac y mismo. la estética del Mac mismo está definida ahí. Entonces uno nunca sabe lo que le toca en la vida y la respuesta que después la vida tiene ¿Y respecto cuál fue ese punto de contacto tuyo? es que ese es exactamente lo que quería llegar. Yo creo que está súper ilustrado en algo que ya pasó hace muchos años, esto del 2007, y una conversación que era personal, íntima, ¿cierto? Que fue con la presidenta Bachelet. Su primer mandato. En su primer mandato, cuando ella... Porque la Contraloría no es una cosa que tú, oye, yo quiero ser Contralor, entonces voy a postular a ser Contralor, se abrió el concurso a ser Contralor. Nadie ha visto en el diario una invitación a ser Contralor, digamos, o sea, porque no existe, es un cargo que te invitan a ser ¿Es puro Contralor. cabildeo? O sea, es pura decisión del presidente de la Claro. República y negociación de las Y el autoridades cabildeo políticas con el Senado. con el Senado. Entonces es un cargo que con la importancia que tiene no tiene examen psicológico. Entonces, se te puede subir cualquier psicópata a dirigir la Contraloría, digamos. Entonces, oye, en cualquier cargo público, oye, sabéis que no lograste pasar el examen psicológico, te dicen en la alta dirección, ya hasta ahí llegaste, digamos, para ser director de un hospital, digamos. O sea, pero para ser Contralor General de la República, nada. Entonces yo creo que ahí hay una cosa que dice relación con la gobernanza y la selección del Contralor, que es una cosa diferente. Pero en su minuto, cuando la presidenta me recibe en su audiencia de protocolar, me dice, mira, me gustaría que usted ir a su cuenta pública, yo no he ido nunca a la Contraloría como presidente de la República, entonces, pero encantado, le dije yo lo voy a hacer la cuenta pública, hay que hacerla antes de que termine el mes de junio de cada año, ¿cierto? Y yo la voy a invitar a mi cuenta. Y fue. Y llegó un poco antes, no un poco antes, llegó como 2 horas antes, para conversar, para conocer la Contraloría. Fue bien. ¿Esto año 2007? Año 2007, primer periodo de la presidenta Bachelet, que fue muy diferente al segundo periodo. Sin duda. Primer periodo de la presidenta Bachelet. Entonces me dice, bueno, ¿y cómo se ha sentido a cargo de esta catedral? Me dice, usted no tenía experiencia acá, le ha gustado, se ha sentido bien. Pues sí, estaba normal, le digo, yo no... la verdad es que yo no me levanto todos los días para ver cómo me siento. O sea, pero, qué bien, bueno, ¿usted sabe por qué yo lo nominé? Entonces, tengo idea, le digo, usted... es mujer, yo soy hombre, usted es rubia, yo soy moreno, ¿cierto? Usted es de izquierda, yo no soy de izquierda, tampoco ahora soy de derecha, soy contralor nomás, digamos, pero somos bien distintos, no tengo idea. Le digo. Entonces me dice, mire usted, yo lo nombré porque el cargo, me dice, es súper solitario el cargo presidente, me dice, porque es como, uno tiene muy pocas personas en quien confiar. Y al final uno toma la decisión. Entonces me La dice, soledad del poder. entonces lo que uno hace es como cuando uno va a una verdulería, me puso un ejemplo muy real, me dice, cuando uno va a una verdulería y va a tomar, oye, y quiero esos duraznos, no, duraznos no lleve mejor pera o lleve mejor damasco. Entonces uno al tiro, sin que a uno le digan que está mal, no lo entiende. Digamos. Entonces yo le pregunto a la gente que circula alrededor mío, o sea, me hacen la propuesta para las decisiones, y de repente le pregunto a uno, me asesora, entonces me dice, oye, María, oye, ¿tú estudiaste Derecho? Sí, mira, este señor lo conoces tú, entonces, y aquí me acuerdo por Bubú. Entonces, ¿cómo Bubú? No, que le dicen, es re parecido a Bubú. Entonces, hace clase en la Católica hace muchos años, yo tomé con él, ¿para qué lo quiere, presidente? Entonces... No, están pensando a lo mejor nominarlo como Contralor. Bubú, no hay problema con Bubú. Si usted anda bien, Bubú no tiene problema. Si usted infringe la Constitución, Bubú va a tener problemas. Es súper constitucionalista. Entonces, ya. Y le pregunto a otro, me dice lo mismo. Entonces dije, bueno, esta es la persona. Digamos. Por eso te digo, la reflexión final de ella, que yo la comparto al 100 en ese minuto, me dice, a usted lo eligieron sus alumnos. Usted hizo clase muchos años. O sea, varios asesores que habían sido alumnos tuyos Claro. Hablaron bien de Hugo. hablaron Claro. bien del profesor. Claro, es una cosa, por eso te digo que es como los puntos de contacto. O sea, uno cuando está haciendo clase, no está haciendo clase pensando en la arquitectura de quién va a tener algún grado de influencia el día de mañana. Digamos. Claro. Uno hace clase, yo además en las clases era medio disparatado con el lenguaje, no porque fuera... Como Contralor también, no, lo sí, lo bueno, recordamos. Bueno, pero no porque fuera grosero, sino que porque en realidad creo que a veces un buen lenguaje más castizo
pone las cosas, digamos, más en su lugar. Así ¿Podemos citar alguna de las frases o lenguaje que usó el Contralor? Yo lo vi en alguna presentación, no me acuerdo por qué ella hablaba de el pichuleo. Es que pichulear aparece en la Real Academia. Claro, lo justificaba con la Real Academia. Y la audiencia dice, el Contralor General de la República está pichuleando. Perdonen todos los que nos escuchan por pero es que está en la Real Academia. Está en la Real Academia. Desde el año, pichuleo. lo mismo que tú expresas. Agarrarte para el deseo. O sea, eludir, No. ¿cierto? Y hacer un artilugio para los efectos de representarte de manera artificial lo que es verdadero. Digamos. Entonces, yo creo que es súper correcto. Digamos, ¿no? Oye, y en este cargo me recuerda a esa película Héroe por accidente, ¿la vemos? ¿Te acuerdas? Sí. Accidental Hero, Sí. Claro. que es muy buena, la recomiendo. El del avión. Sí, Ese sí me acuerdo. esta circunstancia medio accidental o no buscada, digamos, no intencionada de haber llegado a la Contraloría y que es un periodo largo, 8 años. ¿Cuál es tu reflexión respecto a algo que además estamos viendo hoy día? O sea, el Contralor, para que nuestros auditores lo entiendan, en un país tan legalista como el nuestro, tiene un poder en Chile enorme, enorme. O sea, yo me atrevería a pensar que después del presidente de la República probablemente sea la persona más poderosa en Chile. Y esa es la razón también por la cual se ha hablado muchas veces de ser un cuerpo colegiado, más que depende de una sola persona. O sea, la mano de la persona es muy importante. Pero ese como exceso de poder también se llama soledad, porque al igual que un presidente tiene que tomar decisiones Es un en cargo último muy término. solo. Sí. Muy solitario. Sí. ¿Cuál es tu reflexión respecto a este gran poder que tiene el Contralor? ¿Cómo lo administra? ¿Cómo administra la soledad? Y la pregunta clásica de la ciencia política, ¿quién custodia el custodio? Porque Sí. el Contralor es como la última ratio en materia de legalidad de los actos. Y tiene un prestigio que si pone el dedo para arriba, bien, se lo pone para abajo, se acabó. Y lo estamos viendo hoy día, ¿no? Importante el Contralor, tú me podrás corregir, Ramiro, que Pinochet cuando tuvo algún problema con la Contraloría cambió el Contralor en el acto y puso una persona de confianza, ¿no? Sí, correcto. Sí, Sin preguntarle a ningún senado, digamos. sí, correcto. Eso, claro que en esa época la atribución era exclusiva del presidente, fue la reforma del 2000 la que puso al Senado en el brete En el sedazo. de estar en la nominación. Sí, es a ver, hay dos preguntas ahí que son bien diferentes en su respuesta. El tema de la soledad a ver, este es un cargo bien complejo desde el punto de vista de la seducción, ¿ah? Porque por las razones que dio Ignacio, de una u otra manera, tiene mucha incidencia con sus decisiones, ya sea interpretativas de la aplicación del derecho a través de dictámenes o ya sea a través de las fiscalizaciones, los productos del negocio de la auditoría, que son los dos grandes negocios que tiene esta organización, cosa que en el mundo no está confundida. Entonces, esta es la única organización del mundo, en el mundo, que se dedica a la auditoría y que tiene la definición de la norma contable, una cosa que es rara. El mismo que audita va a definir la norma contable, entonces no le gusta lo que ve, cambia la norma contable. Entonces, que tiene la función de auditoría y que tiene además la función interpretativa vinculante. ¿Y esto se creó así? Esto lo creó Carlos Ibáñez del Campo, ¿no? Esto se creó en el gobierno de Carlos Ibáñez O sea, del va a cumplir 100 Campo años. por Pablo Ramírez, sí, exactamente, se creó el año que viene, cumple 100 años. Y en realidad yo creo que no se creó necesariamente así. ¿Ah? Yo creo que Fue evolucionando. ha ido evolucionando y el primer gran coletazo en su evolución lo dio el hecho de una norma de la Constitución del 25 que fue incumplida. Y esa norma, el artículo 86 de la Constitución del 25, que creó los 87, que creó los tribunales administrativos. Como no se crearon nunca los tribunales administrativos, y como es evidente que alguien tiene que resolver los conflictos frente a la administración, todas las personas, desde el punto de vista de los derechos y desde el punto de vista de sus características y derechos funcionariales, empezaron a ir a la Contraloría a resolver su... Claro, la Contraloría tiene esa cosa rara que investiga, fiscaliza No, y pero resuelve. en uno de los productos se llama dictamen. Por eso te digo que son varios productos, pero en el dictamen La interpretación del la derecho administrativo. interpretación del derecho público aplicable a la administración. Ok. Entonces empezaron las personas, los ciudadanos, los funcionarios, los empresarios, a ir a la Contraloría, mire, me están aplicando esto mal, y la Contraloría empezó a resolver esas interpretaciones a lo mejor equivocadas de la administración como si fuera una decisión judicial, sin serlo.
Como un Ento- tribunal administrativo de facto. en los hechos, de facto se transformó en y eso hizo que el año 7721, la reforma constitucional del año 40, el primer órgano que adquiere autonomía constitucional en Chile es la Contraloría, porque en realidad estaba enderezando las decisiones de todos. Entonces hubo que reconocerle autonomía en la propia Constitución. Eso, de una u otra manera, como tú no formas parte ni de ningún comité de ministros, ni formas parte de la administración activa, porque tienes que mantener cierta distancia, efectivamente te produce una cierta soledad. Entonces, hay ocasiones en las cuales tú necesariamente tienes que acercarte a la administración. Y un instante de acercamiento a la administración que es bien complejo para los contralores es la discusión presupuestaria. Porque en la discusión presupuestaria, como tú no tienes una autonomía constitucional financiera, Ujú. necesitas ir a Claro. la O sea, esa es la puerta de vinculación política, por así decirlo, y de negociación. que estuvo cerrada. O sea, en algún minuto, entre el año 57, Mewes, y el 67, Enrique Silva Sima, durante 10 años, la autonomía tuvo una autonomía Financiera presupuestaria financiera, que era el equivalente a un porcentaje, no recuerdo el guarismo, el 2,5, el 3% del presupuesto de la nación, que era una barbaridad de plata. Y eso produjo una organización enorme, la que se ve en su infraestructura, pero en realidad con resultados paupérrimos o pobres, digamos. Entonces, eso al final, en el gobierno de Frey, a Frey lo llevó a la convicción de que había que terminar porque era mejor trabajar en la Contraloría que en el Banco Central. Ok. Era mejor Imagínate, trabajar. Oye, pero- serían 1.500 Y millones además, de dólares. no, sería una pura plata. además pero bien- definían ellos la forma del gasto. Entonces la Contraloría compró un estadio en la Florida, la Contraloría financiaba los subsidios Bueno, habitacionales. hemos conocido que hay funcionarios que tienen casas arriendo ridículos, digamos. Sí, no, es que eso, mira, ¿No? eso no es no, eso tiene que ver con otra cosa. Eso tiene que ver con el concepto de la casa fiscal y tiene que ver con la escala única de sueldo. Porque las remuneraciones en Chile están construidas sobre una plataforma ficticia, que es el Decreto Ley 290, que es la escala única de sueldo. A nosotros nos encanta pensar de que Chile es todo regulado y que todos los empleados públicos tienen el mismo sueldo, que todos los empleados públicos tienen el mismo estatuto, y que esto es súper ordenado. Pero en realidad esa es la mente de alguien en la cabeza que tiene una especie de trastorno del orden, digamos, porque en realidad la realidad de las cosas es que la administración es lo más heterogéneo, disperso y desordenado que existe. Entonces, la última regla que queda de orden remuneracional es la escala única de sueldo. Entonces, el decreto de ley 290, la escala única de sueldo, un sueldo no sé, grado 2, 3 será un sueldo alto, serán 700.000 pesos. Entonces, porque encima viene la torta de las asignaciones, de los bonos, de los diferentes premios que tiene la remuneración del funcionario público. Y la casa fiscal, en todos los órdenes del sector público donde hay casa fiscal, es un 10%, 10% del sueldo base. Entonces, por eso que es tan ridícula la cifra que aparece, oye, como esto es un privilegio. No, si el gallo es el 10% del sueldo base. Te pongo un ejemplo. Había un departamento. Ahora, la gran pregunta que uno tiene que hacerse es ¿para qué tener casas fiscales? Sería mejor refundirlo sin hacer el sueldo en, en un guarismo pare- simple, ¿no? Parece serlo, Sí, ¿cierto? O hacer una taxonomía real de quién necesita verdaderamente casa fiscal. Estas sí son viejos resabios de la administración, porque Total. esto era bastante común. Total. Muy Era común, muy común. era muy común. Era muy Se común. ha ido cortando. en todas Era partes. parte de los beneficios de ciertos cargos, Así es. considerando la baja renta. Pero- Oye, ¿no tenemos que ir a una pausa? Sí, sí. Y vamos a volver a sí. hablar precisamente No. con el ex contralor Ramiro Mendoza sobre el Estado. Estamos de regreso en La Hora Liberal con Ignacio Briones junto al ex contralor y, bueno, ex alumno del Instituto Nacional, abogado de la Universidad de Chile, ex decano de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, también fue presidente del Colegio de Abogados, integrante del Consejo Asesor
de modernización del Estado desde el 2018 a la fecha. Bien notable, de los pocos que cuando cambió, salió el presidente Piñera, entró el presidente Boric, fue Quedamos dos. ratificado. Claro, Quedamos dos. la guadaña pasó fuerte, pero 2 sobrevivieron y uno Sí. fue Ramiro Mendoza, nuestro invitado esta semana. Y el otro Ignacio era raza para ser justo con él. digamos También que- sobrevivió. Sí, también Los sobrevivió. últimos Sí. 2 moicanos. Bueno, y te quería hacer una pregunta, Ramira, a propósito de lo que estamos hablando, que es sobre el Estado, ¿no? Porque hay una visión en general, la gente es muy crítica de todo, es muy crítica de cómo funciona el Estado. Y te quería hacer una pregunta primero más general, si es que aquello fuese posible, digamos, pero la pregunta es de 1 a 7. ¿Qué nota le pones tú al Estado de Chile? 4. Ya, no reprueba, pero aprueba, ¿no? 4. Alumno porro. Alumno, ¿Y por qué? ¿Qué tiene que mejorar para subir la nota? O sea, mira, lo que tiene que mejorar no es ni la cantidad de funcionarios, no es ni la cantidad de recursos, no es ni... lo que tiene que mejorar tiene que ver y yo en alguna vez lo utilicé como expresión, tenemos como una especie de confusión en lo que hay que hacer con el Estado. Entonces, muchos hablan de modernización, y de hecho el Consejo Asesor se llama de modernización del Consejo Estado. Asesor para la Modernización del Sí, Estado, creado en claro. julio del 2018. Así es, y que fue un... Liderado por un gran exministro Sexpress de la época, que no vamos a decir quién fue. Sí, 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 y que estuvo bien preocupado. Muy encima, sí. Ese Le gustaba el tema. ministro iba, participaba, solicitaba, entre comillas, consejo. ¿Qué es lo que hace un consejo asesor? Digamos? Lógico. Entonces, Ya, pero ¿qué hay Eh, que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde está la falencia en la nota? mira, yo creo que la falencia en la nota no es modernizarlo, sino que hay que transformarlo. Entonces, y eso significa no hacer más moderno lo mal que funciona el Estado, sino que hacerlo mejor y diferente porque fuiste capaz de generar una transformación. Y esa transformación, como decía al principio, no tiene que ver con comprar más computadores, no tiene que ver con contratar más funcionarios, tiene que ver con ejes estructurales que tienen que ser abordados paulatina y sucesivamente. Y además con un gran espacio para el pilotaje. Y aquí está la primera regla compleja que tiene el Estado. El Estado se adscribe esencialmente en su funcionamiento al artículo 6 séptimo de la Constitución, que todos conocen como el principio de legalidad o juridicidad. Todos hablan de la legalidad, en el Estado solo se puede hacer aquello que se permite, en el sector privado la ley es límite, en el sector público la ley es condición. Entonces, pero ¿Qué bajo- dice el artículo 6 y 7? Aquí hay un economista y el un sép- ingeniero, el así que séptimo, el séptimo dice que los órganos de Estado actúan válidamente previa investigación regular de sus integrantes dentro de su competencia y en la forma prescrita por la ley. El inciso segundo dice: ninguna magistratura, ninguna persona, ni grupo de personas podrá atribuirse ni a una pretexto o circunstancia extraordinaria otra autoridad de derecho que aquello expresamente conferido por las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo. Eso dice el séptimo. algo que pareciera que el presidente de la República esta semana estuvo medio en la frontera, a propósito de la facha, digamos, Sí. pero ese es otro tema. Ya, Ya, dejémoslo. pero esa es la regla. Ok. Entonces, esa regla, que es súper estricta y de mucha seguridad jurídica, que además nos ha dado muchos años de estabilidad democrática, es una regla que está colgada en el artículo 159 y 160 de la Constitución de 1833. En los mismos términos, esto no tiene, salvo la nota de abajo, todo acto en contradicción a este artículo es nulo, porque también lo decía, pero de una manera diferente, es una regla mucho más que centenaria en Chile. Pero en la forma como se entiende el principio de juridicidad, en realidad es tan fuerte el sometimiento a derecho que no queda espacio para hacer pilotaje o Es experimentos difícil innovar, es muy institucionales. difícil. Entonces, esa regla que es buena, yo creo que hay que acomodarla. Es decir, de todo acto en contravención al artículo, punto. Sin perjuicio de lo cual, ¿cierto?, el legislador podrá considerar pilotaje para los efectos de instalación de... No, lo que nos falta es un espacio de pilotaje. Oye, déjame Perdón, tratar- perdón, solo hacer un punto ahí que es importante. Hay un espacio que ha sido valioso, pero es demasiado piloto, que es el Laboratorio de Innovación Pública. No, laboratorio pero de ese no, pero ese laboratorio de Sí. gobierno no incide en nada. Pero No, lo que hoy día dice, nada, pero es lo del que dice, deporte. lo que No, dice Ramiro, dejan de hacer interpretación libre de ex ministro de Hacienda, que tiene mucho que ver con la función pública y los recursos humanos. En el fondo pasa esta cuestión, cuando es tan cerrado, taxativo, tan pétreo, ¿no?, que es que el derecho administrativo te dice: usted solo puede hacer lo que está expresamente autorizado Nada y más. nada más. En consecuencia, el incentivo para innovar es bajito, ¿no es cierto? Porque uno dice: chuta, si me pongo creativo No es cercano a cero. y porque- rebaso digamos, cero, ¿ah? Cero. Y rebaso la ley,
me va a llegar la Contraloría con la guadaña y va a tener un problema. Y la Todo- fiscalía, y lo y la cruzo- fiscalía también. Y lo cruzo además con un segundo elemento que te quiero preguntar. Porque yo estoy súper de acuerdo contigo, siempre he tenido esta disputa de que modernizar el Estado, todo está la digitalización y qué sé yo, está bien, pero es periférico respecto al tema central Totalmente que es de periférico. incentivo. Y los incentivos están, como en cualquier organización, en los recursos humanos, en los equipos, las personas en el Estado, que amén de este problema de regla pétrea que te impide innovar, tampoco tiene incentivo a hacerlo, porque si tú te pones creativo y haces una mejora para el ciudadano y resulta, y además la Contraloría no te pasa la guadaña, nadie te va a premiar en el Estado. No hay incentivo alguno a hacerlo. O sea, ni siquiera en los convenios de desempeño, ¿eh? Ninguno. Ni siquiera en los convenios Ni de si- desempeño, porque uno diría, eh, a ver, yo creo que Ignacio tocó una cosa que para mí es fundamental. O sea, lo primero es esta cuestión del ropaje de la juridicidad, no como un traje dúctil de estos que uno se pone en la moto para caerse, digamos, sino que como una camisa de fuerza Es como un la que te corsé, ponen en el camisa de fuerza, manicomio. claro. ¿Ah? ¿Cachai? O sea, Atrapado ahí. que hay atrapado, está ahí atrapado. Entonces, uno, la juridicidad. Y lo otro, la transversalidad de ciertas reglas que tienen que ver con cosas que no estamos mirando en la transformación o en la modernización, como le quieran decir al proceso. Uno es el tema de las personas. El tema de las personas. Nosotros hoy día las definiciones de política pública en materia de personas, incidentales y esenciales, no han estado en la mano del legislador, sino que han estado en la mano del contralor o contralora y de mano de las los Cortes. tribunales de justicia. Entonces, lo que es un absurdo, o sea, ese es un fracaso de política pública, es un fracaso de gestión gubernativa, es un fracaso de decisiones democráticas. ¿Sí? El lugar donde se define la política pública en materia de personal de un Estado no es en la Corte y no es en la Contraloría. Es, Oye, y para que le expliquemos a las personas en castellano, hecho concreto, o sea, porque acá uno escucha con mucha liviandad decir, yo voy a sacar 100.000 personas del Estado, que es la típica cosa voluntarista que suena bien, pero hay que bajarle a la realidad. Tú estos ejemplos lo conoces a la perfección, Ramiro, porque lo hemos hablado y te tocó verlo. A mí en el Ministerio de Hacienda me tocó desvincular personas porque la función, un call center, ya no existía. O sea, ¿qué razón más atendible que esto ya no se hace? El contralor de la época, tu sucesor, nos obligó a recontratarla. Y uno dice, ¿y para qué? ¿A qué? bueno, es que yo creo que el tema sin perjuicio de la gravedad de lo que tú representas, yo creo que el tema, cuando digo transversalidad, es tratar de definir los ejes fundamentales del tema de las personas, pero de manera real. Hoy día nosotros estamos en materia de personas bajo un paradigma, por así decirlo, de ficción. Y el paradigma de ficción se llama, oye, ¿sabéis que en Chile la función pública, lo que hay que arreglar es el estatuto administrativo? Entonces, pues si el estatuto administrativo no se aplica en las Fuerzas Armadas, el estatuto administrativo no se aplica en las municipalidades, el estatuto administrativo se aplica como norma de reenvío súper puntual en la mayoría de los servicios, porque cada servicio ha construido reglas estatutarias propias. Entonces hoy día, oye, todo el sector salud tiene un Hay que estatuto. necesitamos un nuevo estatuto que homogenice, que tenga Yo un creo que régimen no general, ¿no? necesitamos un nuevo estatuto, necesitamos un cuerpo normativo que dé los principios básicos de la relación del funcionario, de la persona, del ser humano, con la administración. Pero que La- sea un complemento al estatuto, un complemento al contrato de trabajo o a la regla de Pero ese cuerpo son principios legales, digamos, es una ley que cuerpo, ordene esto. o sea, principios fundamentales de relación jurídica entre el Estado y sus Ya. funcionarios, regidos por el estatuto del Ministerio Público, regidos por los estatutos de las Fuerzas Armadas, regidos por los estatutos municipales, regidos, me da lo mismo, ya, ok, pero un paraguas general que ordene un paraguas general que y ordene que tenga los elementos, digamos, porque está esta rigidez, esta camisa de fuerza que nosotros y que tenga hemos visto. los elementos, entre comillas, que permitan ir haciendo los ajustes Ah, a lo está mejor bien. remuneratorio, a lo mejor de funcionamiento. Oye, Y las evaluaciones, pues, si las evaluaciones son son pero un fraude. están ahí los principios de Sí. evaluación. ¿Te fijas? Entonces Ah. que además caigan, digamos, como cascada, digamos, en los diversos cuerpos Oye, ¿y es normativos. posible? ¿Y esa sería una algo- ley orgánica? ¿Eso es una ley orgánica? No, en materia personal no. En Oye, materia dime una cosa, personal ¿y no. eso es legalmente viable y aplicable, digamos? Porque en el fondo, tiene razón Ignacio, y tú lo dijiste muy bien, los municipios tienen su propio estatuto. La Administración Central del Estado tiene su estatuto, la Fuerza Armada, en fin, las policías. Un paraguas general
¿Es factible construir desde un punto de vista de la estructura legal que rige a De Chile? los principios yo creo que, o sea, mira, la mejor regla de aplicación eh, y cumplimiento hasta el día de hoy, pese a las dificultades que ha tenido en el último tiempo, porque en realidad algunas autoridades han querido saltárselo, pero da lo mismo, es la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales del Estado. ¿Mm? Es la Ley 18.575 en su título primero, entre los artículos primero y 21, 22, tiene puros principios. Sí, O sea, tiene así puros es, principios. Y en realidad, oye, cuando ENAP ha querido meterse a la interconexión en materia de telecomunicación, aprovechando el hoyo de sus ductos, bueno, oye, en realidad la Contraloría le dijo que no se podía, un recurso de amparo económico le dijo que no se podía, y en realidad tuvo que ir a correr a buscar un apoyo del legislador para poder usar y dar en arrendamiento los espacios. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad la ley orgánica de base le dice a las empresas que solo pueden dedicarse a A su su giro. objeto, Sí. digamos. Entonces no pueden salir a otra cosa, digamos. Entonces yo creo que esa norma ha tenido la virtud que pese a las embestidas, digamos, ha logrado, por lo menos desde la aplicación de la Contraloría y por lo menos del orden desde el punto de vista de la aplicación de los principios en sede judicial, cuando ha sido pertinente, ha logrado sobrevivir. Y yo creo que hay algo en la pregunta de Ignacio que se me queda en el tintero, que es súper relevante. Ignacio decía en la pregunta, ¿quién custodia al Contralor? ¿Quién, Quisto custodio es sí, un terminacho en latín, digamos. sí, que es un Entonces, clásico. sí, es un clásico. Entonces, ¿quién custodia al Contralor? Eh, el tema más complejo porque claro, uno dice, oye, es que si alguien está controlando al Contralor, hay dos vías o No, hoy día tres la vías. acusación constitucional. Sí, la acusación constitucional, pero eso hace que las reglas de control sean esencialmente políticas, porque la acusación constitucional va a depender de las fuerzas. Sí. Ya, Pero ya, también hay control jurisdiccional. es que ese es el problema, A que la ver. Contraloría no tiene claridad en el control jurisdiccional. Porque si a ti, tú como ministro en su minuto, Ignacio como ministro, tú como, no sé, Ignacio como nuevo director de la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas, ¿cierto? Eh, eh, se, Hipotético, no lo soy. no hipotético, y tampoco hay Agencia de Calidad de Todavía no Políticas existe, así Públicas, que no hay claro, pero problema. No, pero aplicar todo acá, hipotético, sí, digamos, pero a lo que voy, hay una auditoría que le perjudica en su gestión. eh, ¿Hasta ahí llegamos, no? hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Entonces, oye, es que yo me voy a ir de protección. Mira cómo le fue a Codelco con el informe de auditoría que impugnó a través de una acción declarativa Mm. de mera certeza. Pasaron 5 años y al final Codelco bajó las alas, ¿cierto? Llegó a una transacción con el fisco para los O efectos sea, de... el único control hoy día es cuando hay un recurso de protección. O sea, cuando alguien estima que hay una afectación. Pero el recurso de protección no es una acción jurisdiccional especial, digamos, sino No. que el recurso de protección es una acción que dice relación con la protección de las garantías fundamentales que están amparadas bajo el numeral 19 Bueno, de en la ese sentido, un tribunal administrativo contencioso sería el O sea, un control, tribunal, a ver, pensemos que va a haber un tribunal contencioso administrativo. que es una vieja Estamos idea. desde el artículo 87 de la Constitución del 25, esperando el tribunal Yo contencioso. vi a Ramiro Mendoza discutirlo muchas veces con el expresidente Sebastián Piñera, Sí, pues sí me que tenía acuerdo. esta obsesión. Claro, yo le decía, claro, porque él me llevó en su primera audiencia, la primera persona que recibí cuando asumí como contralor en las audiencias fue Sebastián Piñera. Fue el primero que fue De haber generado poca simpatía en la moneda, que era el no, candidato pero que ganó la elección un año después. claro, entonces fue Sebastián Piñera y fue con un cartapacio, como era, entonces Sí. andaba con un archivador y me dice, Contralor, muchas gracias, lo felicito, entonces, pero mire, yo le encargué a don Enrique Silva Sima un proyecto, entonces de ley, digamos, entonces yo le traje aquí y me deja el cartapacio ahí. Todo subrayado. Claro, entonces, no, para que usted, entonces, no, si yo conozco el proyecto, entonces... eh, perfecto, me dice, y está de acuerdo, no estoy de acuerdo, entonces, pero, pero,
pero don Enrique dice que usted es en la línea no, si es que ya no hubo tribunales contenciosos administrativos, si yo ya no creo que vaya a O haber sea, tú no eres partidario hoy día. yo creo que debería ser un recurso especial, al modo de un contencioso, como cualquiera de los contenciosos administrativos ¿Ante que la conoce Corte de la Corte de Apelaciones de Santiago, las Cortes de Apelaciones. Ya, y la otra idea que ya a esta altura es un poco vieja, pero no Oye, es tan perdona, vieja como pero la lo que otra. lo que pasó, esto ya es parte de la anécdota, entonces cuando termina la audiencia, entonces va saliendo el candidato Piñera en ese Candidato, momento, sí. entonces le digo, don Sebastián, se le queda el cartapacio, digamos. Entonces, pero hombre, ¿cómo me lo voy a llevar? Pues si lo entrego en el cartapacio, tengo que decir que te lo entregué. Pues, me dice. Oye, Oye, Pero- pero es que pero- hay otra idea que también está dando vuelta, que a mí me causa mucha simpatía, pero me ha tocado trabajar o interactuar con dos contralores, el suscrito acá y el sucesor, que es la idea de un gobierno colegiado en la Contraloría. sí, vieja idea. Esa es una forma de control, porque en el fondo al no ser unipersonal el gobierno y la Contraloría, Mira, esa idea, no es tan vieja, en realidad, a nadie se le ocurrió al Consejo Asesor de Modernización Sí. anterior. Así es, Eh, así es. y, así es, y- estoy y mirando estuvimos acá. trabajando en esa idea con Janet von Wolfendorf, con Mario Weisblut, que tuvo harta participación. En su minuto estaba también Evelyn Matei, Evelyn en, Matei, esa- sí. en ese consejo. Estaba Claudio Muñoz, estaba el actual director de Impuesto Interno, Javier Javier Echeverri. Echeverri, Sí. estaba Leonidas Monte, entonces, y se socializó, se trabajó, y es una propuesta súper interesante. Yo creo que en estas cuestiones las balas de plata no existen, No. pero existen los esfuerzos, digamos, Sí. y los esfuerzos colectivos que genera el trabajo en grupo y que significa el advenimiento de ideas diferentes, O digamos. sea, piensa haciendo la analogía con otra institución La CMF. que tiene un poder gigantesco en el lado económico, la más importante por lejos, que es el Banco Central de Chile, Así y es. funciona con un cuerpo colegiado de primer nivel, Sí. y le La- toca tomar decisiones fundamentales para el país, po, Sí, ¿ah? pues no, y ese- han sido tremendamente buenas. Yo creo que a ver, ha tenido como mucha embestida contraria a través de argumentos falaces esa idea. Entonces, y eso yo creo que es súper complejo. Por ejemplo, muchos dicen, oye, pero esto es insólito, las contralorías en el mundo son unipersonales. Si uno tuviera esa ¿cómo se llama? Ese programa que está en la página del Mercurio cuando te dicen la media verdad, media Ah, Fact-check. el polígrafo. Polígrafo. pues el polígrafo. Si uno la llevara al polígrafo, haría cuec, digamos. O sea, porque en realidad no solo es falso, es una mentira, digamos. O sea, primero, yo no puedo llevar al estándar del mundo a una Contraloría como esta. Porque es distinta. Porque no existe. Claro. O sea, porque a veces uno puede tener diferencias desde el punto de vista del financiamiento, diferencias desde el punto de vista de las competencias en sectores, pero una cosa esta no existe. O sea, y ahí uno es como el chiste gallego, ¿cierto? Uno debería pensar, ¿es porque es la mejor del mundo o es porque es lo más raro del mundo? Entonces, los que son medio chauvinistas dicen, oye, no, es que es la mejor Contraloría del mundo. Pero yo creo que es lo más raro del mundo. O sea, las contralorías en el mundo son entidades de auditoría y no hacen ninguna otra cosa que auditar. Ninguna otra cosa que auditar. Oye, pero Yo yo creo que creo una pausa, así que los voy a tener que cortar. voy a dejar planteado. Deja plantear la ya, pregunta. pero yo quiero terminar el tema. ¿Por qué digo que es una falsedad? Porque en realidad el tema en la mayoría de los países del mundo las auditorías son o tribunales de cuentas, que son órganos colegiados, u órganos colegiados que dirigen las organizaciones porque necesitan, como decía Ignacio, un aporte de las diferentes especialidades que conforman el núcleo de actuación de la organización. Yo soy abogado. La Constitución chilena tiene la rara expresión de que para ser Contralor General hay que ser abogado. Entonces tengo una confusión en la cabeza, porque un Cuando los abogado... auditores no necesariamente son abogados. No, Para o ser sea, director de un hospital. Ya, doctor. vamos a una pausa y volvemos con Ignacio Briones y su pregunta.
Estamos de vuelta en la hora liberal por Radio Agricultura, Agricultura TV, todas sus plataformas. Nos pueden escuchar en podcast en Spotify, estamos en YouTube con el ex Contralor General de la República, gran maestro de cocina y motoquero Ramiro Mendoza. Y Ignacio Briones quería hacer una pregunta, así que él toma la palabra. Es que yo quiero volver a la gestión, para que aterricemos, salgamos un poco de lo jurídico, y la Contraloría tiene mucho su mirada, y un ex Contralor tiene mucho que decir al respecto, porque, a ver, el Estado, cuando uno suma todos sus componentes, Estado central, los municipios, etcétera, son más o menos 1 millón de personas, ¿ya? Es como un 10% del empleo del país. O sea, es grande, ¿no? Es grande. En consecuencia, el cómo funcione tiene implicancias directas en las personas, particularmente en las personas más vulnerables que dependen del Estado en un montón de cuestiones que los que estamos acá no. En las ¿cierto? personas en cuanto a servicios. En cuanto a servicios. en el país en cuanto a economía. Digamos. Exactamente. Entonces, uno quiere siempre un Estado al servicio de las personas y no las personas al servicio del Estado. Artículo primero de la Constitución. Lógico. Y eso pasa por buena gestión, pero la buena gestión no basta decirlo, el voluntarismo y cada Marte, que yo soy... No, depende en buena medida de los incentivos que hay acá en juego. Y la buena gestión es adaptativa. Yo creo que se nos pierde a veces la discusión que este sistema grande, que es el Estado de Chile, que se debe a los ciudadanos, tiene que adaptarse a las circunstancias cambiantes y tecnológicas y las demandas ciudadanas que son variables, cambian en el tiempo. Entonces, tener una cosa que es rígida es completamente en contrasentido de esta necesidad de adaptación, que es la que uno le quiere pedir a cualquier organismo, y con mayor razón al Estado. Pero quería preguntarte a ti, y esto lo hemos hablado, nosotros que hemos tenido funciones públicas, también hemos sido testigos de que el funcionario que quiere hacer cosas, vuelvo al punto, lo que estamos conversando al inicio, le tiene un miedo atávico a la Contraloría. No, es que me va a caer el Contralor. Y entonces una manera de poder buscar un buen equilibrio, creo yo, es que la Contraloría, por supuesto, tiene que cumplir su función de escrutar la legalidad de los actos, pero él podría ser un facilitador, un ayudador, un empujador de que los funcionarios puedan adaptarse, puedan innovar, ¿no es cierto?, cumpliendo con la ley. En lugar de te espero aquí, baby, y si te portaste mal te voy a pasar la guadaña. No, yo te ayudo. Estoy pensando, por ejemplo, en ministerios con hartos contratos, con hartos recursos, en MOP. ¿Qué tal si la Contraloría tuviera un equipo, llamémoslo de ejecutivos de cuenta, por así decirlo, que ayudan al tomador de decisiones del MOP para que, cumpliendo con la ley, sea de forma ágil, expedita, que puedan innovar, los pilotos que tú decías? Yo no veo que esa función exista en la Contraloría, a lo mejor me equivoco, pero ¿cómo tú verías algo así? La Contraloría como empresa de servicios, por así decirlo. Sí, mira, en algún minuto cuando estuve Contralor, yo creo que ahí en tu pregunta hay un solo eje que yo creo que a mí me produce cierta que es necesario explicarlo antes. Es que en realidad el hecho de someter a las decisiones de la administración desde el punto de vista de la legalidad a una especie de, comillas, de control, ya sea a través de la toma de razón, que es la regla normal, esa es la principal característica rara que tiene la Contraloría General. O sea, en ninguna parte del mundo la decisión administrativa desde el punto de vista de su concreción necesita una aprobación en lo legal antes de su ejecución. No existe. Claro. La toma razón de un decreto. No existe. No existe en ninguna parte del mundo. Salvo en Costa Rica, para los decretos de modificación presupuestaria, salvo en Perú, para los efectos de ciertos contratos de obra. Y acá en todo. Acá es en todo, en ninguna otra parte del mundo. ¿Y por qué no existe en ninguna otra parte del mundo? Porque en realidad estas Contralorías son bichos raros creados por la misión Kemmerer en la década del 20, ¿cierto? Cuando también la misión Kemmerer recomendó el Banco Central, también la misión Kemmerer recomendó un servicio de impuesto interno, también la misión Kemmerer hizo una serie, y entre ellas llegó, en todas partes recomendó a las Contralorías donde estuvo, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Argentina no la dejaron entrar y tampoco la dejaron entrar a Brasil. Entonces, pero en toda esta costa se generaron Contralorías. Panamá, Costa Rica, Colombia,
Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y Chile. No hay más Contraloría en el mundo. Entonces, yo creo que la primera pregunta, si uno quiere ser más desafiante, es ¿Por qué eh, esa norma? ¿Por qué eh, la toma de razón para ¿por todos? qué la toma de razón para todos? Buena O pregunta. sea, la primera pregunta, o sea, ¿por qué la toma de razón para todos? Digamos? O sea, ¿por qué la definición de la toma de razón está Claro, entre... mi pregunta era condicional a que eso existe, digamos. Claro, claro, por Pero eso, quizás el primer mejor es preguntarse por qué tiene que existir ¿por qué la tiene toma de que, razón para por todos. qué tiene que existir la toma de razón para todos? Claro, porque la toma de razón para todos, para que se entienda, genera una parálisis gigantesca. O sea, es Total, papeleo para todo. total. Es burocracia para todo. Total. Entonces, y solo en el artículo 10, inciso décimo, hay solo una excepción donde puede generarse una urgencia, que es con un decreto anterior del presidente de la República, el que está solo vigente para materias eléctricas, etcétera, etcétera. Pero la pregunta correcta es, oye, ¿es razonable la toma de razón para todos? Y segundo, ¿es razonable que la definición de la toma de razón, o sea, qué actos van a tomar razón, la defina el Contralor y no la ley? Esa es la segunda pregunta, Ujú. porque en realidad es el Contralor el que define qué actos van a tomar razón y qué actos no. Ahora, habiendo sido yo bien usuario de la Contraloría, Ujú. me tocó como funcionario municipal, funcionario ministerial y después como ministro, sí existe, y yo diría, eso estuvo especialmente marcado en la gestión de Ramiro, eh, una cierta disposición en trabajar bien los temas. O sea, a mí me tocó No, verlo no, muchas veces no, que tú sino te en sientas eso, con la Contraloría y... eso, por eso lo primero que hago es la salvedad conceptual a lo que estaba planteando Ignacio. La segunda reflexión que hago tiene que ver con lo que Ignacio plantea. Yo creo que lo que Ignacio plantea tiene un punto que es de dulce y tiene un punto que es de agrado, digamos. El punto de dulce es que efectivamente el trabajo colaborativo entre el servicio, en la formación de la decisión administrativa y en el acto administrativo que sale, puede ser un tremendo vehículo de cooperación. Lo que sí acontece esencialmente respecto del mundo municipal en las contralorías regionales. O sea, en comunas periféricas, ¿cierto? Complejas, pobres, de difícil asesoría jurídica, la Contraloría es, entre comillas, en los hechos, el asesor jurídico de esa municipalidad. En cuanto el alcalde no se pelee con el Contralor regional o con la Contralora regional, y funciona tal cual. O sea, oye, había problemas con el alcalde de Cameron Tierra del Fuego. en Tierra del Fuego, ¿cierto? Que el alcalde de Cameron al final terminó preso, ¿cierto? Pero claro, las platas del Transantiago hacían unos paraderos que costaban, no sé, 100 millones de pesos, digamos. Entonces, lo que era una locura, digamos. Entonces, y se empezó a investigar, fueron dos auditores, lo echaron con escopetas del municipio, claro, o sea, ahí tuvimos problemas. O sea, pero en términos generales yo diría que esa tendencia a la cooperación existe. Si la parte de atrás que tiene esa cooperación es Que que perdió la independencia un poquito. no solo la pérdida de independencia es un elemento, sino que la otra parte de atrás es que si yo puedo incidir en la decisión, está en la naturaleza de las personas, a lo mejor yo corro un poquito la frontera y me quiero meter al contenido de la decisión. Un buen punto. El contenido de la decisión. Sí. Buen punto. Que eso es lo que de una u otra manera el artículo 21A de la ley orgánica, después de su modificación del año 2005, fue extraordinariamente preciso, porque en algún minuto cuando se le dieron hartas competencias y nuevas competencias a la Contraloría, alguien por ahí en el Congreso, entiendo que fue Viera Gallo, dijo, oye, pero aquí le estamos dando un cheque en blanco a la Contraloría General. Y eso eh, yo te diría en los últimos años, durante tu sucesor, empezó a pasar en bastantes casos que generan mucha controversia. Por ejemplo, bueno, está el caso cuando se congelaron ciertas normas de los decretos de vivienda que congelaron por producto de los guetos verticales así famosos, es. congelaron todo. Bueno, Así Y se es. generó un problema gigante. Oye, Bueno. cuando nosotros sacamos el instructivo para que regresaran los funcionarios públicos en la se me pandemia, acuerdo, ¿sí? Y nos pegaron un palo en la cabeza. nos pegó pero completamente fuera de la ley. Uno Sí. podrá discutir, oye, no estoy de acuerdo con lo que están haciendo, perfecto, Sí. pero acá tú no te puedes poner sobre lo que dice la Bueno, ley. por eso que la modificación legal de la ley orgánica en la Contraloría, de esta que estoy aludiendo yo, lo que dijo, oiga, en realidad puede hacer todo lo que quiera desde el punto de vista de la auditoría, porque el gran cambio y la primera vez que la ley estaba, o los parlamentarios estaban viendo la auditoría como un producto complejo, no es complejo en lo técnico, pero la auditoría, su lado más complejo es la política, porque la auditoría siempre produce efectos en lo político. Sí.
Entonces, Vaya que lo estamos viendo hoy día. produce efecto en lo político y afecta a quien llegó, entre comillas, por un caudal o por una vertiente cuyo caudal es la votación, y el que produce el problema no tiene ninguna regla de de complejidad, salvo que le pidan, lo acusen constitucionalmente. Claro. Oye, a Oye, propósito de perdón, es eso. que yo, Sí, claro. solo una cosa muy, porque nos quedan 2 o 3 minutos nomás, y hay un tema que está íntimamente ligado a esto y te lo quería preguntar, una reflexión breve sobre la corrupción en el Estado. Ah, Porque si la Contraloría es tan poderosa en Chile, uno lo que supondría entonces es que el Estado chileno debe ser bastante menos corrupto, que, por lo menos en comparación al latinoamericano, no comparemos con los nórdicos, con los asiáticos, con nuestro contexto latinoamericano. ¿Es Chile un país más corrupto, menos corrupto, o igual de corrupto a tu juicio que lo que es la regla aquí en estos barrios? es- Y dónde, porque tú estás ahora, o fuiste parte de este consejo asesor para proponer reformas a propósito del caso Fundaciones, ¿no? Que fue sí, un sí, caso sí, gravísimo de corrupción. Entonces, sí. me parece importante una reflexión sobre eso. Eh, Mira, yo recuerdo siempre eh, a- la, u- la última cuenta pública que di fue mi cuenta de despedida. Entonces adelanté la de junio para el 10 de abril, que terminaba mi periodo en el año 2015, y esa fue mi última cuenta. Creo que hasta tú fuiste, digamos, a esa cuenta pública. ¿Al 2015? No, estaba la presidenta Bachelet, No, no, yo claro. era Sí, opositor en sí, ese ya momento. era opositor usted, sí, sí, sí. Entonces, y yo dije que, me acuerdo de ese tremendo libro, ¿cierto?, del padre Hurtado, ¿cierto?, de Chile, un país católico, que yo a veces lo llevo al cambio, ¿cierto?, de Chile, un país corrupto. Esa es la pregunta, digamos. Y yo creo, en esa cuenta yo dije que se había instalado la corrupción en Chile. Yo me Eh, acuerdo de ese mensaje. se había Sí, y que instalado. causó harto revuelo porque O no era sea, tema. claro, no era tema, efectivamente, como dice Ignacio. Yo dije, al final, terminando, dije que lo que veía con preocupación, que se había instalado la corrupción en Chile y que la institucionalidad no estaba dándose cuenta de lo que significaba la instalación de la corrupción en Chile. No voy a decir ninguna coprolalia, digamos, porque acá nos van a pegar, Para que no digamos, nos reten para que no nos reten, pero me sacaron. la mugre. Sí, en términos no coprolálicos, digamos, me sacaron la mugre. Sergio Muñoz, que estaba de presidente de la Corte Suprema en esa época, dijo que había sido una exageración del Contralor. Saba Chaguán dijo que no, que los indicadores chilenos eran fantásticos. No, sí, Entonces, yo me acuerdo, yo me acuerdo. y yo me fui como con esta camotera detrás, digamos, de que yo. Y yo lo estaba diciendo porque en realidad habíamos tenido hallazgos que eran síntomas de evidente corrupción en el manejo de los fondos de la subvención educacional preferencial, los fondos CEP, que fueron un desfile de plata malgastada, digamos, Por los eh, alcaldes. por los alcaldes. Habíamos tenido una especie de desfile de plata malgastada en lo que dice relación con las pensiones para las personas que habían sufrido durante el gobierno militar, tribulaciones relativas con agravio a los derechos humanos, porque eran personas que ni siquiera habían nacido al 11 de septiembre del 73, digamos. Entonces, y todas tenían certificados de destacados parlamentarios y congresistas, que daban fe de que habían Mm, sufrido Me acuerdo, me que acuerdo. habían sufrido persecuciones. Me fueron a dar una camotera parlamentarios de ultra izquierda que había en el Parlamento, en una audiencia en la Contraloría. O sea, realmente las plata de los gastos públicos, del gasto que se habían hecho en materia de salud, el mal gasto en materia de asignación y construcción de hospitales, que sigue hasta el día de hoy, eh, eran corrupción. O sea, porque la corrupción, la gente la identifica con una mochila de plata que se lleva alguien. El ¿Ah? maletín que tira uno arriba de la muralla. Claro, como en el caso Sí, argentino. ¿Ah? Pero la corrupción es el malgasto a sabiendas de que hay claro, malgasto. O sea, exacto. es cuando yo tolero el malgasto a sabiendas, cuando una ministra de salud en su minuto. Oye, y perdona, que parte del mal gasto, no solo porque alguien puede decir es ineficiencia nomás. No, ¿Mm? pero parte del mal gasto es porque tú contratas
a sabiendas. los contactos. A Oye, sabiendas. A sabiendas más caras. Y a más malas. sabienda vamos a tener que ir porque nos pilló la hora. Pero sí, yo Vamos a tener creo que hay invitar a corrupción. Ramiro en otra oportunidad. Sí, porque no Sí. hablamos nada del nuevo estilo de la Contralora actual, por ejemplo. Pero para que no Yo vamos a sé que tener no puede haber- problemas. pero también, Así que- también es preguntar quizás en un segundo. Es que no hay más segundos. Un No, segundo, sí, un ya segundo, estoy bajo percibimiento de Ya. arresto, así que No, Pero la- es una función importante la de fiscalización, ¿no? Yo Y de creo cruce de datos y sí, aprovechar la tecnología. sí. Pero está esa regla de fiscalización, de cruce de datos y todo, uno tiene la expectativa de que está dentro de las matrices de los tipos de auditoría que están definidos en un reglamento de auditoría. Obvio. Hay un reglamento de auditoría que saqué yo después y no es que me gusten las referencias personales, pero nunca había reglamento de auditoría, entonces la auditoría era la forma creativa como un fiscalizador decidía hacer la auditoría. Y eso yo creo que era un defecto importante de esa organización. Y hoy día hay un reglamento de auditoría. Y qué tipos de auditoría, cómo se hace la auditoría. Y uno tiene que siempre que confrontar frente a ese reglamento cómo se está haciendo el trabajo de la Contraloría. ya. Ahora sí nos tenemos que ir. Ramiro Un Mendoza, gusto muchísimas estar gracias, con Ignacio. usted, así que espero que Nos quedamos sin las recomendado por el personas tiempo, no se hayan... pero la conversación estuvo extraordinariamente Recomendado el entretenida oso yogi, e el oso ilustradora. yogi. Ya. Oye, yo les sugiero ver una serie en Netflix que tú me ¿Se dijiste llama? que Departamento Q. Departamento Q. Sí, es muy buena. O sea, si a alguien le gusta la novela policial nórdica, es un buen elemento esa novela. Ya, Netflix, Departamento Q, y nos vemos la próxima semana en la hora liberal. Chao, chao. Chao, chao.